Si algo nos ha enseñado el mundo de la música popular es que un buen concepto, un buen producto y un buen marketing son cosas que te pueden llevar a la cima, cosas que te aseguran fama y fortuna, mucha fortuna. Muchas veces se deja de lado el talento musical para priorizar los conceptos pegadizos, la moda extravagante, las coreografías de baile espectacular, el abuso de las luchas sociales, pero sobre todo una cara bonita y un cuerpo espectacular. Hoy veremos casos en donde los artistas fueron descubiertos queriendo hacerse millonarios engañando al público. 4 de los 6 casos que veremos a continuación se tratan de artistas cuya voz no coincidía con la persona que le daba cara al público. Número 6. En el año 2002 fuimos sorprendidos por un par de chicas rusas que formaron el dueto llamado Tattoo, quienes saltaron al estrellato gracias a la canción All the Things She Said, que si eres millennial puede que la reconozcas. Estas chicas se llaman Julia Volkova y Lena Katina. La canción All the Things She Said se volvió muy famosa entre los adolescentes de este lado del mundo, gracias a que la gente se conmovió al ver el video en donde dos chicas, que por cierto en aquel entonces solo tenían 14 años, se besaban mientras eran juzgadas por una multitud de personas enojadas. Como producto musical el tema fue todo un éxito, pues estaba pensado para tocar los corazones adolescentes de la época, a través de dos temas recurrentes en este tipo de composiciones, el amor prohibido y el juicio de la sociedad. Situaciones en las que los jóvenes podían empatizar. Gracias a este video, muchas personas conservadoras de la época intentaron prohibir la música de Tattoo a sus hijos, pues el tema de la homosexualidad aún era un tabú en aquel entonces. Tal y como pasa en todo lo que le prohíben a un adolescente, el interés por la música de Tattoo creció de forma desmedida, y MTV aprovechó esto para transmitir el video de forma recurrente. El productor musical encargado de las chicas, Iván Shapovalov, se dio cuenta de lo bien que les fue al video y empezó a explotar este concepto. A partir de ahí, prácticamente en todos los videos musicales del dueto se encontraban en situaciones donde las chicas se besaban. Ante los ojos del público, ellas dos eran pareja. Sí, muy interesante, pero ¿dónde está la farsa? Ya voy, espera. Durante toda su carrera, las chicas fueron acusadas de utilizar el tema de la homosexualidad para lucrar, lo cual, como hemos visto, es totalmente cierto. Finalmente el dueto confesó que ni eran novias ni eran homosexuales, lo cual desencadenó una furia en los fans. En 2007 sacaron un comunicado donde decían que ellas no eran unas impostoras y que siempre apoyaron todo tipo de amor. Para terminar de hundirlas ante la imagen pública, Julia Volkova dio una entrevista para la televisión ucraniana, en donde condenó la homosexualidad. Argumentó que no le gustaría tener un hijo homosexual, pues eso es ir en contra de la naturaleza. Aunque según ella no tendría problemas con tener una hija homosexual, diciendo que en ese caso sería diferente, quedando incluso peor ante la imagen pública. Un caso donde se utiliza una lucha social para llenarse sus bolsillos. Afortunadamente eso ya no pasa. ¿Verdad, Disney? Número 5. El 14 de diciembre de 2010 y después del fallecimiento de Michael Jackson, el álbum póstumo llamado Michael fue lanzado a la venta. Este álbum fue anunciado como un disco que contenía canciones inéditas de Michael Jackson grabadas antes de su partida. Desde el principio el álbum estuvo lleno de polémica, pues se especula que hay 3 canciones en donde se escucha una voz diferente a la de Mike. Este rumor creció aún más ya que el hermano de Jackson, Randy Jackson, afirmó que los miembros de la familia no podían entrar al estudio donde se estaba terminando el álbum. Según Randy, cuando el productor Teddy Riley le puso alguna de las pistas, inmediatamente pensó que esa no podía ser la voz de Mike. Tiempo después, en un videochat, Paris Jackson, de entonces 13 años, puso un fragmento de la canción Hold My Hand. Alguien le cuestionó que la voz se escuchaba diferente a la de Mike, a lo que Paris respondió que esa voz no era la de su padre, y que la había grabado un cantante llamado Jason Malaki. El 16 de enero de 2011, apareció una declaración en la página de Facebook de Malaki, confesando haber grabado las voces. Sin embargo, Malaki afirmó en MySpace que su Facebook y su sitio web habían sido pirateados. En 2014, una consumidora del álbum llamada Vera Serova realizó una demanda en contra de Sony Music y el patrimonio de Michael Jackson, por atentar las leyes del consumidor. La denuncia se basó en un informe pericial elaborado por un fonético forense, el Dr. George Papkun, que rechazó la autenticidad de las voces. Según la demanda, el informe había sido revisado por pares y respaldado por un segundo experto independiente en audio bien acreditado. Los demandados plantearon la defensa de la primera enmienda, argumentando que independientemente de la autenticidad de las canciones, ellos tenían todo el derecho de atribuírselas a Mike. Esto ya era muy sospechoso. Finalmente, el 3 de febrero de 2021, el gobierno de California se une a la demanda por fraude contra Sony Music y el patrimonio de Michael Jackson por las 3 canciones falsas del álbum póstumo Michael.
En el comunicado de prensa emitido para alertar a los medios del apoyo del gobierno del estado de California a la demanda de Serova, el fiscal general Becerra dijo: "Los productos deben cumplir con sus reclamos. Si alguien compra un álbum de un artista, debe esperar que las canciones del álbum fueran hechas por ese artista, a menos que se indique lo contrario". Según la demandante, llegaron a un acuerdo de conciliación, pero se negó a dar más detalles. El 29 de junio de 2022, el portavoz del sitio web de Jackson informó que 3 de las 10 pistas del álbum ya no estaban disponibles ni en YouTube ni en ninguna otra plataforma de streaming. Una reedición en CD del álbum fue lanzada el 9 de septiembre de 2022, que tampoco incluía las 3 pistas. Estas famosas pistas eran Breaking News, Keep Your Hands Up y Monster. Con esto simplemente Sony nos da a entender que las acusaciones de que aquellas 3 canciones habían sido grabadas con una voz diferente a la de Mike eran totalmente ciertas. Número 4. Lo prometido es deuda. A partir de aquí hablaremos de puros artistas que se hicieron famosos y ganaron mucho dinero gracias al talento vocal de otras personas. Empezaremos con Modern Talking, un grupo de música eurodisco de origen alemán integrado por Thomas Anders y Dieter Bohlen, creado en los años 80. Es considerado el segundo grupo alemán más exitoso de la historia, teniendo como referencia los 120 millones de discos que vendieron. Tal vez si tengas menos de 30 años y el nombre de este dúo no te suena, puede que la reconozcas gracias a una canción llamada Brother Louie que se hizo famosa gracias a un trending de TikTok. La historia de este dúo es muy curiosa, ya que Dieter Bohlen había intentado de todo para saltar al estrellato, pero su voz no le ayudaba mucho. Así que decidió mejor convertirse en un productor y buscarse la vida produciendo a otros artistas. Para 1984 conoció a Bert Widum, nombre real de Thomas Anders. En un principio, Thomas buscaba ser lanzado como solista, aunque no estaba teniendo el éxito esperado. Dieter le compuso y grabó una canción que fue pensada para ser presentada en vivo por un dúo, aunque no tenía un otro integrante. La canción tuvo tal éxito que el público alemán comenzó a exigir presentaciones en vivo, lo cual llevó a Dieter a unirse con Thomas. Así sacaron su primer sencillo, You're My Heart, You're My Soul. You're my heart, you're my soul. Inmediatamente se posicionaron como número 1 en Alemania durante las primeras 6 semanas y dentro de los primeros lugares en otros países. Así sucedió con sus primeros 3 álbumes que se vendían como pan caliente. En 1987, Dieter Bohlen anunció el final de Modern Talking. Lo más curioso es que la decisión era unilateral, ya que Thomas se terminó enterando a través del televisor. En 1998, el dúo se volvió a reunir para una nueva gira y grabar nueva música, pero una vez más, en 2003, Dieter volvió a anunciar el fin del proyecto. Justo en ese año, Dieter recibió una demanda por parte de los coristas de la banda. Oye, pero ¿cuáles coristas? ¿No se supone que solo eran 2 cantantes? ¿Recuerdan que les dije que la voz de Dieter no le había ayudado para lograr el reconocimiento y la fama que tanto deseaba? ¿Qué había pasado? ¿Se había metido a clases de canto? Pues para nada. Resulta que los coros del dúo y la voz de Dieter eran grabados por 4 personas diferentes. En la demanda, los coristas argumentaron que solo se les pagaron $150 por canción, no se les incluyó en los créditos ni se les dio el reconocimiento que se merecían. Todo empeoró cuando alguien entró a casa de Dieter y robó los cassettes con los demos que este había grabado en 1978. Las cintas se publicaron en televisión alemana, poniendo en evidencia la verdadera voz de Dieter. Tiempo después, los coristas fueron entrevistados por los medios alemanes, pero se negaron a hablar respecto al tema debido a que Dieter había llegado a un acuerdo económico con 3 de los 4 cantantes. Obvio, el cantante con quien no se logró llegar a un acuerdo dijo en todos lados que Dieter no cantó ni una sola de sus canciones con Modern Talking. Número 3. Boney M fue creado en 1974 por el productor alemán Frank Farian, quien por cierto va a volver a aparecer en el primer puesto. Al igual que Dieter en el puesto 4, Frank comenzó su carrera cantando, pero no logró obtener el éxito que esperaba. Si no sabes quién es Boney M, seguro los reconozcas por esta canción. Boney M nació gracias a que Frank produjo y cantó una canción experimental del género eurodisco llamada Baby Do You Wanna Bump.
Como en aquella época en Alemania el género aún no era muy popular, Frank temía que dicha canción arruinara su carrera como solista y productor que en aquel entonces recién comenzaba. Fue entonces que decidió lanzar la canción bajo el seudónimo de Boney M. El sencillo fue un tremendo éxito y, como era de esperarse, el público necesitaba conocer a quién o quiénes eran los artistas detrás de la canción. Fue entonces que Frank decidió formar una agrupación con solo cantantes caribeños. En principio probaron con 4 cantantes, de los cuales 3 terminaron abandonando el grupo, y al final los miembros oficiales fueron Maisie Williams, Liz Mitchell, Marsha Barrett y Bobby Farrell. Este último fue elegido como el cantante principal del grupo. Era muy atlético, tenía mucha habilidad para el baile y una presencia en el escenario brutal, pero no era muy habilidoso para el canto. Bobby terminó siendo el rostro frente al público y Frank era la voz detrás del escenario, aunque las chicas sí que cantaban. El grupo tuvo un éxito brutal durante varios años, al punto de ser invitados a un evento solidario en Londres, donde fueron recibidos por la mismísima reina Isabel II. Finalmente el grupo se disolvió definitivamente en 1986. Frank salió tiempo después para confesar que el verdadero cantante de Boney M siempre había sido él. Número 2. Locomía era un grupo de amigos españoles que presentaban su show de baile en la discoteca Q en Ibiza. Su show se caracterizaba por utilizar abanicos gigantes y un excéntrico vestuario, que combinaba a la perfección el espectáculo propuesto en la isla de la fiesta y el exceso. Como dato curioso, el líder del grupo, Xavier Font, le había regalado unos zapatos puntiagudos a Freddie Mercury, mientras este festejaba su cumpleaños en la discoteca de Ibiza. Dichos zapatos fueron utilizados por Freddie en el video de la canción I'm Going Slightly Mad en 1991. El grupo fue descubierto en 1998 por el productor José Luis Gil, quien seleccionó a 4 de ellos, los más altos y atractivos del grupo, para formar una boy band de música dance. Los integrantes eran fenomenales bailando, pero tenían un pequeño defecto: ninguno de ellos sabía cantar. José Luis Gil decidió grabar el primer sencillo que tenía el mismo nombre del grupo. Gil pretendía que el líder Xavi Font y Carlos Armas fueran los cantantes principales, pero después de muchas pruebas de sonido, definitivamente quedó claro que tenía que utilizar otras voces para el sencillo. El propio Gil grabó la voz que daría rostro a Xavi, y la voz de Carlos fue dada por Benjamin Barrington, un talento de la discográfica de Gil. Finalmente, en 1989 sale el disco Tayo, de donde se desprenden 2 sencillos más famosos de la agrupación, Locomía y Rumba Samba Mambo. El álbum fue disco de oro en España y Chile, además de un disco de platino en México, aunque en todas sus presentaciones la agrupación hacía playback. Para 1990 salió Xavi Font del grupo debido a que no solo no cantaba, sino que además era el que peor bailaba, y sumando a esto su personalidad narcisista que causaba muchos conflictos internos, fue sustituido por Francesc Picas. Esta es entre comillas una historia de superación, pues los integrantes del grupo decidieron tomar clases de canto para poder cantar con su propia voz durante sus presentaciones en vivo. De hecho, en 1992 se presentaron en el Festival Internacional de la Canción Viña del Mar, donde se puede oír la voz de los integrantes. Es curioso que nadie se haya dado cuenta de la farsa de las voces de Locomía. Que 2 cantantes tuvieran la misma voz en sus presentaciones en vivo sería por lo menos un poco sospechoso. Tal vez lo que importaba no era cómo cantaban, sino cómo lucían. Finalmente el público se enteró de todo esto varios años después de que el grupo se haya disuelto. Número 1. De regreso en el país de los fraudes musicales, en 1998 nace en Alemania Milli Vanilli, un dueto integrado por Rob Pilatus y Fab Morvan. Una vez más, Frank Farian buscaba crear un nuevo concepto que dejara atrás su éxito con Boney M y diera rienda suelta al nuevo género pop emergente de la época. Frank ya lo tenía muy claro: tener cantantes tras bastidores y una imagen atractiva en el escenario. Es así como le propone a Rob Pilatus crear un dueto junto a su amigo Fab Morvan. Ambos eran bailarines y modelos quienes ya llevaban rato trabajando juntos. Tuvieron un éxito brutal. Su primer sencillo, Girl You Know It's True, salió a la venta en junio de 98, convirtiéndose rápidamente en disco de oro en Alemania. Además, fue número 1 en Austria, España y Estados Unidos, así también en los primeros puestos en Francia y Reino Unido.
En diciembre de 1989, el solista Charles Shaw contó a un periodista del diario Newsday que él y John Davis eran los cantantes verdaderos. En su momento no trascendieron las acusaciones, pero lo que sí era curioso es que en los créditos de su primer disco, ni Rob ni Fab eran acreditados como cantantes. Todo empeoró tras un concierto en Connecticut, donde la pista de la canción Girl You Know It's True se trabó y quedó sonando el coro en bucle. En ese entonces la situación no era tan grave, pues al final de cuentas la gente solo descubrió que hacían playback. Todavía nadie se imaginaba lo que venía. Esta situación no cortó el éxito del dúo, quienes en 1990 ganaron un Grammy al mejor artista nuevo. El éxito de Milli Vanilli terminó el 12 de noviembre de 1990, cuando Frank Farian convocó a los medios para confesar que Milli Vanilli era un fraude y que el dueto no cantaba sus canciones. Las consecuencias fueron demandas por todos lados. La ley autorizó que los consumidores tenían derecho a pedir reembolso por haber comprado discos, cassettes o entradas a conciertos. Y finalmente, los Grammys exigieron que el dúo devolviera el premio. Un desastre total. Los bailarines lo perdieron todo. Aunque Fab tomó bien las cosas y pudo sacar a flote su carrera, Rob fue encontrado muerto en 1998 gracias a una sobredosis de medicamentos recetados y exceso de alcohol. Y hasta aquí llegamos. Dale like si te ha gustado el video y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal para ver más videos como este. Comenta si ya conocías alguna de estas historias o si conoces una historia similar. Sígueme en mis redes sociales y nos vemos en la próxima.